Ay, justo me estaba corriendo para no tapar. Estas ideas para reflexionar y mejorar tu taller no hablan de vamos a pintar de rosa y le vamos a poner unas esferas porque la gente cuando entra piensa en el universo y entonces el sentir. No, vamos a hablar del ser, de cómo ser mejores en nuestro taller desde nuestra cabeza. Te voy a contar historias donde la mayoría son de Simon Sinek y te voy a compartir la teoría del Golden Circle, del círculo de oro de Simon Sinek. Vos dirás, ¿qué me importa? Cuando lo pasás al taller vas a ver que se pone muy interesante. Cuando haces un paralelismo entre taller, supongamos, vas a tomar una persona para que haga diagnóstico. Ajá, esa persona está relacionada con la tecnología y seguramente nació entre 1981 y el 2000. Esos son los de la generación Y o los también llamados millennials. Hasta ahora esa generación vivió el cambio de milenio, la transformación de lo tradicional a lo puramente tecnológico y se pasó a su vida adulta en una situación que podríamos llamarlo de auge económico. No hubo guerras, digamos, en estas épocas, entonces, en casi todas partes del mundo, me refiero a las mundiales. Entonces, ellos viven una realidad diferente a la que el dueño del taller, por ahí, con un poco más de edad, podría haber vivido. Aunque aquellos que nacieron antes también tuvieron oportunidades de vivir experiencias como los millennials, lo cierto es que esta generación tiene unos rasgos claves muy particulares que ahora vamos a definir o te voy a compartir. Uno de los rasgos es que son 100% digitales y amantes de la tecnología. La tecnología está integrada en todas las actividades que desarrollan. Su vida pasa en torno a mostrar lo que son, lo que hacen y lo que aparentan ser a su gente relacionada. Su mejor aliado son las redes sociales. ¿Cuántas veces escuchamos no, cuando entras acá el teléfono déjalo afuera, porque te la pasás 80 horas con el teléfono y te distraes? Bueno, esta gente está conectada todo el tiempo. Entonces, si nosotros influimos para que ellos lo que publican tenga que ver con el taller y difundan buenas prácticas, entonces vamos a estar usando a nuestro favor una de las características que son ser 100% digitales. Exigen prepararse profesionalmente a grandes escalas. Muchos son profesionales universitarios o terciarios por lo menos, pero no lo toman como que antes, cuando nosotros decíamos no, voy a estudiar medicina, voy a ser doctor. Yo no soy doctor, es un ejemplo. Voy a ser doctor y entonces eso me va a permitir trabajar toda mi vida como doctor en bla bla bla. No es el caso. Ellos pueden tener o no un título universitario, lo que sí son muy obsesivos y especialistas en lo que quieren, en los objetivos que se ponen. No se conforman y son capaces de alcanzar cualquier cosa que se propongan. Entonces, a diferencia de los padres de los millennials, que esto se conformaba con los que nos tocaba, soy padre de millennial, y no con lo que en realidad querían. Ellos se conectan con lo que quieren, con lo que desean. Es como una situación mucho más aspiracional. Entonces, una de las primeras preguntas cuando vas a tomar un millennial es: ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que querés? ¿Para qué venís a trabajar al taller? ¿Para aprender? ¿Para hacerte un futuro? Es interesante saberlo. Tienen una concepción diferente de lo que significa el éxito. Para los millennials el éxito no comprende en trabajar y ser millonario o tener una super empresa. Para la mayoría depende de ellos mismos y de superar barreras. Ese es el éxito para ellos. No les gusta el compromiso y prefieren no tener hijos. ¿Por qué decimos no les gusta el compromiso? Porque pueden tener parejas estables, pero ya el de tener hijos es una mochila que por lo general a esa generación le cuesta cargar. Y hablando de los millennials, hubieron muchas críticas
eran consistentes, tengo que reconocer, cuando decían, ¿cómo podés hacer para generalizar sobre todo una generación? Y la respuesta es, por supuesto, podés hacer generalizaciones sobre una generación entera cuando, por ejemplo, nuestros abuelos, que crecieron durante una guerra, fueron frugales, o sea, tenían muy poco y eran miserables. Y esto los hizo buenas personas igual. No es porque haya algo malo con ellos porque crecieron durante la guerra, o las experiencias que han tenido, o las que tuvieron cuando salieron de la guerra, sino que todo eso afectó su cosmovisión. Lo mismo pasó con otra generación, en la generación donde llegamos a la mayoría de edad o cuando somos jóvenes, todo afecta la forma en que vemos el mundo. Eso es la cosmovisión. Los millennials llegaron a la mayoría de edad cuando estaban las redes sociales, los teléfonos móviles fueron omnipresentes. Soy suficientemente mayor para recordar que un tiempo antes no podían vivir si no tenían internet, por ejemplo. Pero cuando las redes sociales llegaron a su vida e internet se hizo omnipresente, les empezó a cambiar la vida. En aquel momento, cuando la gente se quería quejar, lo que hacía era, en Twitter o en alguna de las redes, es slacktivismos o hashtaguear, hacer un hashtag, de esos simbolitos, y poner el nombre de la persona de la que querían hablar. Sin embargo, los millennials tienen mucho más que el comentario, sino que ahora toman acción. Exactamente, los millennials toman acción y tienen una actitud mucho más activista y comprometida. Esta chica se llama Greta Thunberg. Hoy tiene algo de 18 años, pero desde los 14, que es un ejemplo con respecto al trabajo, que no todos los días van a ser divertidos, no todos los días van a ser fáciles, no todos los días van a ser buenos. El trabajo es duro y a veces el trabajo es frustrante y a veces funciona. Es difícil y a veces no queremos estar en el trabajo y está bien. Es como es. Entonces, veo en mucha gente que van al trabajo para buscan trabajo para encontrar el trabajo maravilloso, el que lo apasione todos los días. Y una de las cosas que hay que hablar con los millennials es, estás buscando algo que no existe. Entonces, para encontrar un trabajo que nos hace sentir parte de algo grande, y es lo que somos nosotros mismos, es lo que necesitamos. O sea, al millennial hay que integrarlo y que sea parte y no excluirlo. En realidad hay que hacer eso con todas las personas con las que trabajamos y escucharlas. Pero de todos modos estamos hablando de los millennials, entonces sentimos que nuestros jefes y nuestros colegas están ahí para apoyarnos, ayudarnos a crecer, y si cometemos un error, que nos digan, bueno, volvé a empezar, volvé al punto de partida y volvé a intentarlo. Y ahí empezamos a ver que podemos contribuir como millennials unos con otros. Entonces, puede ser que haya días mucho más difíciles y días mucho más fáciles, pero es parte de toda esa alegría que significa el trabajo. La primera historia que cuenta Simon Sinek habla de romper las reglas. Los argentinos somos profesionales en eso, pero vamos a hablar en general para la gente de habla hispana y no vamos a concentrarnos en nuestro ego, que es lo que hacemos habitualmente. Cuando era corporativo tuve que pasar algún tiempo en Rhode Island, un precioso lugar a 45 minutos de Nueva York, un lugar donde el invierno nieva y donde el verano te muestra las embarcaciones y hace que se te caiga la mandíbula por lo lindas que son. En uno de esos viajes salí a correr con mi amigo Greg Meyer.
Él era el responsable de la compañía en Venezuela y Colombia, en otros países, y yo de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Mientras corríamos por un parque precioso y charlábamos de nuestras estrategias, llegamos a una mesa con una promoción de una clase de donas o de medialunas, digamos, que son parecidas a las facturas. Las que comen los policías en las películas. Vamos a comer unos donas, Joe. Son riquísimas, en algunos países ya están, en otros todavía no llegaron. No es tan habitual. Bueno, entonces en esa mesa había una cola que repartían gratis facturas, los bagels. De un lado de la mesa había unos voluntarios regalando las facturas. Del otro de la mesa, como 10 personas haciendo la cola. Y yo le digo, Greg, agarremos una y vamos caminando al café de la esquina, de enfrente. Y me dice, pero hay una fila muy larga. Y yo le digo, facturas gratis para el café. Él dice, no quiero esperar, no quiero hacer la fila. Y yo le digo, facturas gratis. Me imaginaba como que habíamos descubierto el dulce de leche, ¿no? Ahí descubrimos que hay dos formas que tienen las personas de ver al mundo. Las personas que ven lo que quieren y las personas que ven todos los inhibidores que tienen que alcanzar o superar para alcanzar lo que quieren. Yo solamente veía los bagels. Esos son. Moraleja. Sin entrar en lo ilegal ni en lo parecido, estoy hablando de todas las cosas formales donde uno dice, ¿hay alguna otra forma de ver esto? ¿Puedo ver la reparación, el desarrollo del taller, la parte comercial, de alguna forma, rompiendo las reglas, rompiendo el paradigma, rompiendo mis creencias, lo que yo creo que esto se hace así? ¿Habrá alguna otra forma de hacerlo? Y el secreto es escuchar. La verdad que el único secreto es escuchar. La idea es alinear el cerebro, el pensamiento con la emoción. Y vos me vas a decir de qué estoy hablando. Todos tenemos problemas financieros, de tiempo, problemas con las suegras, esposas, hijos. Tal vez las situaciones son diferentes. Lo interesante es que la interpretación son los estímulos. Cuando veía un partido, los partidos no profesionales, los periodistas de las revistas barriales siempre decían las mismas cosas al entrevistar al atleta. ¿Está nervioso? Y vos decís, antes o después del partido el periodista le pregunta, ¿estás nervioso? El atleta que dice, no, estoy emocionado. Claro, el periodista interpretaba lo que veía, su corazón fuertemente acelerado, te ves un poco tenso, el cuerpo estaba caliente, temblaba un poco. Ahora, ¿cuál es la interpretación de estar fuertemente emocionado? Su corazón fuertemente acelerado, te ves un poco tenso, o sea que es lo mismo. Ahora aplicándolo a mí mismo, cuando le hablo en público estoy emocionado, sin embargo siempre estoy nervioso. Es la interpretación más acertada que hizo que me entienda mejor. Entrenar al cerebro para una interpretación correcta es lo que nos pasa de lo que sentimos. Entonces, cuando la persona nos cuenta cosas que nos provoca ira, entonces tenemos que reconocernos para saber callarnos a tiempo, para no contestar. Entonces yo no estoy diciendo, no, callate. No, estoy pensando en reconozcamos la emoción que tenemos para tomar control desde el pensamiento con tu emoción. Y vos me vas a decir, ¿para qué sirve? Para hacer mejores negocios.
Cuando daba clases en la UTN, en la universidad, hablaba con los millennials y trataba de motivarlos para que aprendan marketing. Creo que el marketing se basa en el desarrollo de negocios inteligentes. Cuando le preguntaba cómo iban con su trabajo, me decían, creo que voy a renunciar. Yo les decía, ¿por qué? Ellos decían, porque no estoy seguro de poder hacer un gran impacto en este puesto. ¿Y cuánto hace que estás? 5 meses. ¡Ah! Necesitan saber y ser tratados como si fuesen el futuro mismo. Le dicen a un millennial, si no haces lo que si no haces algo, acá vamos a tener que despedirte. Y el millennial dice, el sentimiento es mutuo. Si no haces algo, me voy a ir, voy a renunciar. O renuncian porque se sienten completos o porque no hacen impacto. Lo que uno necesita en el trabajo es como el amor, es algo que se descubre, es algo que se construye. No se encuentra. No hay que ir a trabajar todos los días lo más duro posible con los que están alrededor para que tu trabajo te llene. El problema es la paciencia. La vida y los trabajos, y también el amor, es un recorrido. No alcanza un objetivo como si fuese a ser descubierto. En el amor lo construyen los hechos cotidianos. Un día le traes una flor a tu mujer, a tu esposa, y ella te sonríe, vos le sonreís. Y otro día apareciste con un café o un desayuno si conviven. Todos los días son un acto de amor. Con respecto al trabajo es lo mismo. Entonces yo me terminaría todos los días diciendo, bueno, ¿hoy qué hice por mi trabajo para ser un poquito mejor? La verdad es que hay técnicas japonesas que el Kaizen habla de eso, no estoy inventando la pólvora. Lo estoy simplificando en una explicación de, anótalo. Todos los días les preguntás a todos, che, ¿vos qué hiciste por el taller hoy? ¿Y vos qué hiciste por el taller hoy? Y vos te preguntás, ¿y vos qué hiciste por el taller hoy? Y encontrás una respuesta. Sé paciente y el amor al trabajo llega. Muchas veces creemos que el problema está en la economía, en otras cosas, digamos, que no somos nosotros, en la cuadra, que están arreglando algo, no importa, muchas otras cosas. Y el ejemplo este me viene muy bien para descubrir cuándo nosotros somos el problema. En el 1800, los hombres de ciencia descubrieron que las mujeres morían 48 horas después de dar a luz. Se lo llamó la fiebre púrpura. También se lo llamó la muerte negra. En algunos hospitales el 70% morían con médicos y doctores especialistas. Ellos no descubrían lo que pasaba. Tengamos en cuenta que eran doctores y el nacimiento era el renacimiento, no eran brujos. Había muchos misticismos, muchos eran descartados, pero a grandes rasgos eran los primeros doctores. Por lo tanto, los doctores empezaron a investigar cuál era el motivo de esta muerte negra. Pero por suerte se ordenaron. Por la mañana solo hacían autopsias y por la tarde hacían nacimientos y lo hacían después de sus rondas. Accidentalmente en 1850 el doctor Oliver Wendell Holmes, que ganó fama como escritor, padre de la Suprema Corte de Justicia, descubrió que hacían autopsias a la mañana y traían a chicos al mundo por la tarde y no se lavaban las manos de un lugar a otro. Por lo tanto, lo expuso y les dijo claramente, ustedes no son el problema. Perdón, les dijo, ustedes son el problema. Lo ignoraron, lo trataron como loco por 30 años, hasta que alguien descubrió que con un simple lavado de manos no se morían.
fue exactamente como lo hicieron. Cuando empezaron a lavar sus manos y a esterilizar sus utensilios, la muerte púrpura desapareció. La lección aquí es, ¿alguna vez usted mismo es el problema? Por lo tanto, tomemos en cuenta todo lo bueno mientras que nos hagamos responsables de los desaciertos. Debe haber una ecuación balanceada. Uno debe tomar el crédito y recibir los premios, y también hacerse responsable de los errores. Con respecto a los errores, tenga en cuenta qué clase de persona es. Hay una técnica que es bíblico. Un padre le dice a un hijo, ¿vos sos bueno? Y el hijo le dice, sí, papá. ¿Y cómo sabes que sos bueno? Yo hago muchas cosas buenas, muchas más cosas buenas que malas. Algunas cositas hago, pero por lo general soy bueno. Fenómeno, vamos a comprobarlo. Cada vez que haces algo bueno, toma esta maderita, este montón de clavos y este martillo. Cada vez que haces algo malo, clavas un clavito. Cada vez que haces algo bueno, sacas el clavito clavado. Entonces, al final del día, al final del mes, viene el nene y dice, mira papá, tengo la madera y no tengo ningún clavo. Mira la madera y tenía las marcas. Entonces él le dice, hijo, el tema es las marcas que quedan con las cosas que decís o haces. No importa el clavo. Entonces yo te digo, cuando vos vas a hablar con un empleado o cuando vas a hablar con tu hermano mismo, tu padre o tu hijo, ten en cuenta que las marcas quedan. Me crié en una clara rivalidad entre Apple y Microsoft en mi generación. No dirás quién está ahí abajo, también estoy yo. Perdón, estaba jugando. Y en las presentaciones de Apple decían que en las presentaciones decían que un 70% quiere ser una persona de Apple. ¿Cómo ayudar a los maestros a enseñar? ¿Cómo ayudar a los alumnos a aprender? Uno hablaba de una cosa y de otra y de cómo Apple era mejor. Y bueno, cuando terminó la presentación de Microsoft, recibí un producto que era similar al iPod, al que pasa música en Zoom. Era mucho mejor tecnológicamente en aquel momento. Entonces me subo a un taxi y le digo al taxista, tengo un Zoom mucho mejor que el iPod. Y el taxista me dice, no le importó. Pensando en eso me di cuenta que la persona que desea ser mejor no es el que es mejor que el otro o que el que tiene al lado. Ser mejor que la competencia no es ser mejor. Ser mejor es el que quiere ser mejor que uno ayer. En tecnología, ¿cuántas veces vimos que ahora es mejor este celular que otro celular, que es mejor esto? Sin embargo, no es, voy a correr porque mi foto ya está, ¿no? No es a lo que nosotros deberíamos evaluar en quién es mejor. Lo mejor es hacer nuestro taller una mejor versión hoy de la que fuimos ayer. ¿Cómo hago un servicio mejor? ¿Cómo hago algo mejor que la semana pasada? No es tener, me miran más en las redes sociales, pasa más gente y me saluda por la puerta. No, es la mejor versión de uno mismo. Pensando en esto y en la superación para ser uno mismo que dice Simon Sinek, yo tengo un viejo dicho que dice, ganar se elige, porque vos podés elegir el camino para ser mejor, para ganar. Y vamos un poco al círculo de oro. ¿Cómo explicar que no pasa lo que pensamos que pasaría?
¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo explicamos o asumimos lo que debería ser? ¿Cómo explicamos el éxito de algunas personas con las mismas características físicas y mentales? ¿Cómo es que tienen un resultado tan diferente? Vamos con el ejemplo de Apple. ¿Cómo explicamos que Apple año tras año siga teniendo éxito? ¿Por qué es tan innovadora? ¿Por qué en el inconsciente colectivo lo vemos tan innovador cuando nosotros sabemos que hace 6 años que nos saca un producto nuevo? ¿Por qué no es igual a otras empresas? Sin embargo, tiene acceso a las mismas tecnologías, a los mismos mercados, a los mismos talentos, a los mismos ingenieros. Entonces, ¿qué es lo que los hace diferente? Los hermanos Wright pudieron exactamente desarrollar el vuelo del avión. Me lo noté porque es desarrollar el vuelo del avión. No es que habían inventado el avión, sino toda la tecnología, pero no importa. Entonces, ¿tenían acceso a más dinero que sus competidores? No. ¿Mayor ingeniería? No. A sus competidores los seguían los diarios y lo promocionaban. A ellos no. Sus competidores tuvieron préstamos del gobierno para desarrollar eso porque decían que era una orden de Estado. A ellos no. Sin embargo, ¿qué los hizo diferente para lograr que ellos sean los que realmente volaron el avión? Martin Luther King. ¿Cómo es que Martin Luther King se hizo tan famoso a nivel internacional cuando había un montón de gente predicando prácticamente lo mismo que él decía? ¿Qué es lo que lo hacía diferente? ¿Por qué lo hizo tan exitoso? Antes de meternos en tema de cada uno, te voy a contar algunos tips sobre los proyectos. Si vos contás el para qué y el por qué del nuevo proyecto, como si le estuvieses transmitiendo una mejora de trabajo, los beneficios que le va a reportar, las ventajas, vas a despertar sus motivaciones. El por qué habla de nuestro cerebro más primitivo, el reptiliano, donde residen los instintos, siendo el de pertenencia uno de los más importantes. Entonces, conecta con la necesidad de la seguridad. Y eso es lo que estamos promocionando, digamos, cuando hablamos del por qué y el para qué. ¿Cómo vas a lograr el propósito del proyecto? Sus ventajas y beneficios. Habla del cerebro límbico, que es la parte emocional. Se trata de explicar procesos, acciones, por qué vamos y la pregunta del por qué vamos a racionalizar. Y mostrar el qué es lo que va a verse materialmente y es lo que conecta con nuestro cerebro racional, con el neocórtex, el que da la dirección a la acción. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Empezar a pensar diferente. Eso se llama innovación. Y acá ya nos metemos de lleno al Golden Circle, el círculo de oro de Simon Sinek. No es psicología, ¿eh? Para entender, dividamos el cerebro en partes. Neocórtex es el cerebro más básico, el Homo sapiens. Y el límbico. Y el neocórtex son las características y las medidas, lo racional. El límbico es lealtad y confianza. Entonces, el neocórtex es la reacción. El neocórtex es la reacción. El límbico es la lealtad y la confianza. Entonces, neocórtex, características técnicas.
genera demanda de productos y servicios, y el límbico, creencias y lealtades. Estamos bien. Entonces, ¿por qué esto es importante? La ley de innovación dice que se dividen en algunos grupos de personas. Voy a correr un poquito más adentro para no quedar tan afuera. Ahí estamos. Cuando uno va a lanzar un servicio nuevo, hay el 2,5 de los clientes que son innovadores y lo compran. Busquemos un ejemplo, digamos, Uber, Airbnb, todos los que fueron innovadores, algunos les va bien o no con la pandemia, en fin. Pero a grandes rasgos, los innovadores son los clientes innovadores, son los que abarcan el 2,5. Y después tenemos el 13,5, que son los que adoptan tempranamente. Entre los que adoptan tempranamente el servicio diferencial que yo doy y la mayoría, que el otro 34%, que es la mayoría que acepta de forma temprana, hay un abismo. Un abismo, perdón, está en inglés porque no me di cuenta, pero hay un abismo. Entonces, cuando nosotros hablamos con los clientes innovadores y nos compran, es el primer paso, un 2,5 de los clientes. Tengo 100 clientes, hay 2,5 que me aceptan que, supongamos, le retire el auto en su casa. Es algo innovador. Sin embargo, hay un 13,5 que lo va aceptando con un poquito de tiempo y un poquito de explicación, algún folleto, y entonces los clientes que me compran a mí, ya me estoy empezando a pensar en diferenciar mi taller con el de otro, yo le voy a buscar el auto y se lo devuelvo a su casa. Después hay un abismo, y es donde el ciclo de innovación muchas veces se puede perder. Entonces, para llegar al 34% tenemos que ser muy insistentes para poder cruzar este abismo. Tenemos que ser muy talibán, decimos nosotros, muy fundamentalista, creer realmente y profundamente desde el corazón es que eso que te va a hacer diferente en tu taller, realmente lo vas a poder vivir. Voy a correr porque hay mucha letra y no entro. Hay un ejemplo fallido de una empresa que se llama Tivo. Sos una persona que quiere el control total en cada aspecto de tu vida, sin dejar ninguno afuera, entonces tenemos algo para usted. Eso es lo que intentó. Ejemplo del éxito de Martin Luther King, hablaba de sus creencias, no decía lo que hay que cambiar. La gente que creía, lo creía porque él creía. Tomó su causa como propia y así la difundieron. Él hablaba de sus creencias. Como cuando nosotros hablamos de nuestro taller, que hablamos de lo que a mí me parece es, lo que yo creo, eso es lo que hay que comunicar. ¿Cuántas fuentes fue porque creían en él? 250.000 personas, con el famoso speech de tengo un sueño, ¿no? I have a dream. Fíjate que en esa época no existían las redes sociales. El ejemplo de Tivo era que hablaba de un producto y no de un proyecto, de una persona, de un futuro. Entonces, vamos a salir de acá. Los líderes no son seguidos porque se los debe seguir, sino porque queremos seguirlos. Pensá en alguien que vos admires y que quieras seguirlo. ¿Cómo seguirías a un líder? Entonces, ¿cómo explicamos que las cosas no salen como planeamos o imaginamos? Porque cuando hablamos de Apple, por ejemplo, y vamos a compararlo con otra fábrica de computadoras que es Hewlett Packard. Hewlett Packard dice, iba a señalar en la pantalla con el dedo,
Vendemos las mejores computadoras, le ponemos los mejores componentes, así que me tenés que comprar a mí. ¿Comprarías una computadora? No me dice mucho. Usas buenos componentes. Te voy a comprar un buen auto. Y le pones productos de marcas de primera línea o que fabrican para vos. Pero no pasa nada. Sin embargo, Apple dice, cada cosa que hacemos, creemos desafiar el status quo. Creemos en el pensamiento alternativo. Creemos en lo diferente. La forma es que lo hacemos es con productos de diseño y calidad. Eso hacemos. Son computadoras. La gente que vende computadoras desde el qué vendo, por ejemplo, te voy a vender un alternador, te voy a vender un auto. Sin embargo, te dicen, ¿por qué quieren que vos tengas ese auto o vos tengas ese alternador? Porque hay un negocio detrás, porque ese producto lo pones una sola vez y no falla. No sé, hay que pensar un poco en la estrategia de comunicación de los productos, pero a grandes rasgos, si vos empezás el discurso de tu taller desde el por qué, después pasás al cómo y al qué, te aseguro que vas a tener mucho más éxito. Por ejemplo, a mí me parece, hablando, me estoy imaginando el dueño de un taller frente a un cliente, a mí me parece que nosotros podríamos hacer un gran trabajo con su auto, porque cuando se siente en el auto después y sienta la seguridad de los frenos, supongamos que vino a hacerle freno, ¿no? Me parece que le va a cambiar la vida, porque su seguridad se va a transformar y se va a pasar a todos los ámbitos de la vida. Cuando uno se siente seguro, imagínese si vive en una ciudad donde no hay robos. Ninguno. Cero. No importa si existe o no, no estoy diciendo dónde vivimos ni criticando nada. Sino, imaginemos esa idea. Entonces, ¿cómo sería? Ahí está. Me puse al lado del círculo de oro. Entonces, te voy a vender los frenos. Fíjate que te voy a llenar de seguridad. ¿Cómo? Entonces, con esa seguridad, ¿cómo voy a hacer? Te voy a poner los mejores elementos de marca bla 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 bla, porque yo no sé de marcas de Cali, pero voy a usar los mismos que se usaron en la carrera tal y en la carrera tal, que tal accidente se evitó, para que estés 100% seguro. Lo que te vendo es un servicio de frenos que cuesta X pesos o X dólares. A lo que voy yo es, mi discurso empieza desde el por qué. Entonces, deja tu auto a arreglar porque tengo que pagar la factura de teléfono. No es el camino. El por qué el cliente va a elegirte es el camino. Me parece que es una forma de pensar diferente. Esto es de lo que habla el Golden Circle, el círculo de oro, y es de lo que quería compartirte. Me parece súper interesante. Pensá en ejemplos. Si querés, whatsappeame. Vos tenés los datos nuestros porque está en la web. Tirame un WhatsApp y pedime ideas y ayuda, que con gusto te vamos a contestar. Empezar desde el por qué, el cómo y el qué. Esa es nuestra fórmula de éxito. Porque como yo siempre digo, ganar se elige. Hasta la próxima clase.